Buenas tardes amigos de En tus propias palabras, soy Alejandro Ruiz y miren, lo que estamos viviendo en México a veces es un tanto complicado de entender en diversas materias. Ni hablemos de minería, ni hablemos de lo que es la estabilidad económica, ni hablemos de la situación de las obras que se requieren como mexicanos, pero el día de hoy nos vamos a detener un poquito en lo que está pasando, los aspectos de necesidad que requerimos para México en aspectos básicos como comunicaciones, como lo que necesitamos en el desarrollo energético, como lo que necesitamos en la infraestructura, etcétera. Pero lo vamos a platicar con una amiga, una ciudadana y la ventaja, una persona que está enterada de algunas carencias que en este momento estamos enfrentando. Rosanetti Barrios, gracias por aceptar la entrevista. Y yo te pregunto, siempre hemos hablado que México es una potencia o va en camino a ser una potencia, o esa es la ilusión que tenemos. El nearshoring nos está dando demasiadas ilusiones de poder llegar a consolidar una economía y una situación de trabajo para todos los mexicanos. Y yo te pregunto, ¿en qué situación estamos viviendo hoy, ahora, en este país? Claro, Alejandro, muchísimas gracias por la invitación, encantada de compartir contigo y tu auditorio. Pues mira, como tú sabes, mi área de especialidad es la energía. A esto me he dedicado los últimos ya casi 24 años. Y mi perfil profesional es financiero. Entonces, digamos, la combinación de estas cosas, de mi perfil financiero, yo me desarrollé 15 años en el sector financiero mexicano antes de llegar a energía con el conocimiento, digamos, que ha adquirido el sector, pues creo me da una idea más o menos amplia de, digamos, el tipo de sector energético que necesitaríamos justamente para aprovechar las oportunidades que existen hoy para México, como es el nearshoring. El nearshoring, sin duda, es una oportunidad que yo te diría, ni siquiera estaba en la mesa en el 2013, cuando el Congreso aprobó una reforma constitucional en materia energética. Había muchísimos retos, muchísimos problemas, digamos, que resolver en ese momento, pero insisto, pues en ese momento nadie estaba pensando en el nearshoring. Hoy está claro, el mundo entero giró, cambiaron completamente, digamos, los arreglos institucionales globales. Y, y hoy el mundo enfrenta diferentes retos, entre ellos, y yo te diría así, como resultado de la necesidad de repensar el modelo completo que nos reveló la combinación del COVID primero y posteriormente las guerras, primero la de Ucrania y bueno, pues ahora lo que está pasando en la franja de Gaza, digamos, este nuevo orden mundial que en principio se ve cuestionado y no está muy claro cómo va a quedar el acomodo final, sí requiere, entre otras cosas, la relocalización de las cadenas de suministro, hacerlas más cortas y hacerlas regionales. Y eso, pues digamos, para México, que la enorme ventaja que tenemos es la geográfica. Simplemente somos el país más cercano a Estados Unidos, para eso pues no tuvimos que hacer nada, aquí nos tocó. Y hay otra serie de elementos, como son, por ejemplo, que somos el país con más tratados de libre comercio en el mundo, o sea, tenemos una vocación, vamos a decirlo así, muy depurada en términos comerciales, de gran apertura. Eh, y bueno, pues esto representa, insisto, la combinación de esto representa la oportunidad. Ahí está la oportunidad. ¿Qué hemos hecho para consolidar esa oportunidad? Nada hasta el momento, pero me parece a mí que estamos a tiempo de corregir. No es una ventana eterna, no va a estar ahí siempre esperándonos, pero por el momento me parece que estamos a tiempo de corregir. Y uno de los elementos fundamentales que se necesitan para atraer el nearshoring, sí, para ello, pero yo te diría fundamentalmente para que todos los mexicanos tengan acceso a un mejor nivel de vida, para tratar de ir emparejando ya el piso y crear las oportunidades que se requieren para que los que hoy menos tienen sean clase media, pues es
el contar con energía, todos, que sea suficiente, que nos alcance en cualquier momento que la necesitemos, que sea limpia, porque ese es uno de los requerimientos fundamentales del siglo XXI, el siglo del cambio climático, y que sea barata. La energía en México, por razones que si quieres ahorita más o menos esbozamos, es cara. Y eso implica para todos, por un lado, para las familias, pues gastar más dinero del que deberían en pagar su energía. Y para las empresas, pues perder competitividad. Entonces, necesitamos mucha más energía de la que hoy tenemos para poder alcanzar el objetivo, digamos, de que México sea clase media y también para aprovechar la enorme oportunidad que es el nearshoring. Necesitamos más energía, pero no cualquier energía, necesitamos una energía que sea limpia y barata. Ahora una pregunta, Rosanetti, y te lo comentaba porque hace un momento te hablaba de comunicaciones, pero se habla mucho de que todos en el mundo están ya optando por energías no fósiles, energías nuevas. Y por eso te decía al principio que también sabías de energías, porque tú sabes cuáles son las energías que se están utilizando ahorita en trenes, en transportes en general, que no tienen ya nada que ver con lo que nosotros entendimos, o bueno, quizá no dependan tanto directamente como pudiera ser de la gasolina o el petróleo. Entonces, en Sí. un momento dado, nosotros estamos preparados ya, de alguna manera, para realmente abrirnos a esas energías alternativas o nuevas de cara a las necesidades que ahora tenemos. Claro, mira, la energía renovable es aquella, digamos, que aprovecha los recursos que la naturaleza brinda como fundamentalmente, no es lo único, pero fundamentalmente el sol y el viento. La energía renovable empezó a tener, digamos, un desarrollo relevante en el planeta de manera muy clara a partir del año 2000. Entonces yo te diría, en los últimos 20, ya casi 25 años, hemos tenido una presencia creciente de la energía renovable en el mundo y eso ha provocado que sus costos bajen sustancialmente. Ahora bien, no es un tema caprichoso, no es un tema de, bueno, ya no queremos usar el petróleo como la base fundamental de nuestra energía, sino queremos que sea energía eléctrica y que ésta sea renovable nada más porque sí, sino porque el mayor peligro que enfrenta la raza humana es la posibilidad de que perdamos la batalla contra el incremento de la temperatura producto del cambio climático. Para dar una idea al auditorio de qué es esto, lo que quiere decir esto es que la temperatura promedio de nuestro planeta actual, futura, comparada con la temperatura promedio que este planeta tenía antes de la revolución industrial, ¿por qué? Pues porque no había producción en masa de nada, no debe ser, no debe aumentar más de 1.5 grados centígrados. ¿Qué provoca que el planeta se caliente? Pues la emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Los gases diferentes que como resultado de diferentes procesos se van emitiendo a la naturaleza y van, te lo pongo así, creando una capa que impide que el calor, digamos, circule hacia afuera de la atmósfera. Se queda atrapado y el planeta se calienta. Y cuando el planeta se calienta, como se está calentando, un dato importante que tienen que saber tu auditorio es que de este 1.5 grados que el planeta ya, o sea, que no debería aumentar la temperatura, bueno, ya estamos arriba de 1.1 grados, ¿ok? Ya aumentó más de 1.1 grados. Entonces, el margen de maniobra que nos queda como raza humana es muy poco. Okay. ¿Cuál es la fuente de gases de efecto invernadero más importante de todas las que hay en el planeta? La generación eléctrica.
De la generación eléctrica depende más o menos el 30% de la emisión de gases de efecto invernadero. De todos los gases de efecto invernadero en el mundo, en promedio, la generación eléctrica aporta el 30%. Después, el siguiente sector que está inmediatamente abajo de la generación eléctrica es el transporte por ruedas. Y después tenemos otros sectores como el agropecuario, por ejemplo. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues porque los seres humanos para crear, para generar la energía eléctrica, utilizamos carbón, en primer lugar, en el mundo. Después también utilizamos algún otro tipo de hidrocarburo, como puede ser en México el combustóleo o el diésel. Y hay una importante dependencia del gas natural para generar electricidad. Entonces, la suma de todo eso te da por resultado que el planeta Tierra depende en un porcentaje muy importante del petróleo y derivados para crear su energía eléctrica. Y luego está el tema del transporte. Y en el transporte ahí sí, va directito, gasolina y diésel. Con eso se mueve todo lo que ustedes quieran pensar por rueda, todo se mueve con gasolina y diésel. Y eso es lo que ha provocado que el planeta se deteriore al nivel que ya dije. Entonces, ¿cuál es la solución que la ciencia nos dice que podemos aplicar para evitar la catástrofe? Porque si el planeta se calienta por arriba de 1.5 grados, viene una catástrofe, afecta el ciclo del agua, los polos empiezan a derretir, sube el nivel de los mares, la superficie del mar se calienta y vendrán un montón de otis, como el que tuvimos en Acapulco, y un montón de sequías. Los ciclos agropecuarios se van a destrozar y por lo tanto habrá hambrunas. Es así, no estoy exagerando. Entonces hay que evitar esa catástrofe. ¿Cómo se evita? Pues dejando de consumir tantísimo hidrocarburo como consumimos para que haya menos gases de efecto invernadero en la atmósfera. Requerimos electricidad. El ser humano requiere de electricidad. Entonces requerimos que esa electricidad sea generada ya no con carbón y otro tipo de hidrocarburos, sino con fuentes limpias, renovables, como es el sol, el viento, la geotermia, incluso, claro, el agua. Las hidroeléctricas son una solución, sí. En México esa solución es muy relativa, porque México es un país que prácticamente no tiene agua en todo su territorio. El agua que México tiene está concentrada en el sur del país y depende del nivel de lluvias que tengamos ese año. Entonces, cuando hablamos de electricidad con esto que tú llamas nuevas tecnologías, que en realidad no son nuevas, ya tienen casi 30 años operando para el planeta, lo que te puedo decir es mucho más barato, eh, nos permite combatir este peligrosísimo efecto del cambio climático. Y México es un país en donde en la inmensa mayoría de su territorio hay una enorme, gigantesca radiación solar. También tenemos mucho viento, ese está más localizado, pero te puedo decir que a nivel de recurso solar, pues el país, prácticamente el territorio entero cuenta con él. Entonces, se trata de sustituir el uso de los hidrocarburos en la generación eléctrica para generarla con sol y con viento. ¿Se puede generar solamente con sol y con viento? Bueno, hay algunos ejemplos, sí, que ya lo han hecho, porque el viento sopla de noche, el sol brilla de día, se pueden combinar. Yo te diría, para un país tan complejo como el nuestro, se requiere un sistema eléctrico mucho más robusto que el que tenemos, pero sin duda con muchos menos hidrocarburos de lo que hoy tenemos. Te doy este dato, nuestra matriz eléctrica hoy depende al 75% de hidrocarburos. Solamente un 25% de nuestra electricidad es limpia y de ese 25%, la mitad se genera con agua.
Y el agua es lo que le está faltando al país de manera particular este año de una muy preocupante sequía. Y es por ahí. Rosanete, fíjate que me están comentando la gente que está Ujú. de alguna manera ya un poquito, pues lo voy a decir así tal cual, apanicados con los comentarios porque, o sea, me dicen, es que México puede, o sea, esto no afecta nada más a México, es un fenómeno Ujú. de colaboración mundial, para no Así bajar. es. Pero aquí hay dos cosas que me están llamando la atención de lo que está diciendo la gente. En primer lugar, a nivel mundial hay tratados, Sí, etcétera, etcétera, pero primero, ¿qué tanto se respetan en forma internacional por los países? ¿Qué tanto se ha logrado? Y el mira, segundo punto que me están claro, pidiendo que aterrices en México. sí, ¿Qué hemos claro. hecho o qué hemos dejado de hacer para cumplir con los compromisos internacionales? Me parece muy importante la pregunta, qué bueno que se haga. Yo te diría, se puede dividir claramente por regiones. Hay diferentes esfuerzos, todos muy serios. Por ejemplo, el continente más avanzado es Europa. En Europa, que además por sus características geopolíticas, históricas, es un continente que conoce muy bien el dolor de la escasez general. Europa desarrolló una importante dependencia del gas natural ruso. Y como todo el mundo sabe, pues en el 2022 al señor Putin se le ocurrió invadir Ucrania. Y con eso llevó a la Unión Europea a tomar una decisión, no más gas ruso. Europa está haciendo muchísimos esfuerzos por depender mucho menos de hidrocarburos. El gas lo necesita, es un continente que entre otras cosas enfrenta inviernos, digamos, muy complejos y entonces necesitan de la calefacción. Eh, Están comprando gas, sobre todo de los Estados Unidos ahora. En los Estados Unidos es quienes están aprovechando esta oportunidad. Sin embargo, Europa, además de que tiene compromisos muy serios, por ejemplo, de ya no producir automóviles de combustión interna, sino solamente automóviles eléctricos. Tiene compromisos importantes de poner, por ejemplo, impuestos al carbono, es decir, de no comprar productos que tengan una alta huella de carbono. eh, y medidas de eficiencia energética muy serias. Europa, yo te diría, va a la cabeza en los esfuerzos. En los Estados Unidos, el presidente Biden estableció a lo largo de su administración, de esta administración que, digamos, está ya cerca de terminar, una serie de programas específicos que van en ese sentido, comprometiendo trillones de dólares para apoyar el desarrollo de nuevas tecnologías en los Estados Unidos, de una penetración importante de la energía renovable. Y también, digamos, en este sentido, una de las líneas que pongo en la mesa que son muy claras, creo yo, que han adoptado es el decir, vamos a desarrollar los automóviles eléctricos. No hay que olvidar que los Estados Unidos son el país que mayor gasolina consume de todo el planeta Tierra. Entonces, si los Estados Unidos toman decisiones como vamos, uno, a producir todos nuestros automóviles nuevos, y hay que recordar que los Estados Unidos cambian más rápido, mucho más rápido de automóvil que nosotros, van a ser eléctricos. Dos, el gobierno federal comprometió cantidades importantísimas de dinero para que se desarrolle el sistema eléctrico y las estaciones de carga que van a requerir esos automóviles. Es decir, es un plan muy serio, lo están tomando. Tenemos países, o sea, digamos, en términos de la demanda, China es el país que mayor energía demanda al mundo. En China es donde le dieron, digamos, aprovecharon su capacidad para producir celdas solares. China es el principal productor del mundo de celdas solares. Hoy es el que las exporta a todos lados del mundo. Entonces, en China, que es un país que tardó, digamos, tardó en adoptar ese tipo de medidas, hoy se lo ha tomado muy en serio, entre otras razones,
porque tuvo problemas de salud pública realmente graves. Entonces, ¿quiénes son los países que en todo caso, digamos, históricamente tienen mayor preocupación? Pues los países que más petróleo producen en el mundo. Uno de ellos, pues, es el conjunto de países árabes. Estos países árabes, en esta COP que acaba de terminar, ahí se comprometieron, firmaron un acuerdo para descarbonizar el sector. ¿Qué quiere decir eso? Entre otras cosas, digamos, controlar sus emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, yo te diría, hay esfuerzos muy serios, mucho, muy serios en el mundo, porque la preocupación, o sea, los efectos son devastadores. Entonces, no se puede tomar a la ligera. Eso es a nivel global. Yo te diría, no olvidar nuestros socios comerciales, Estados Unidos, principales, tenemos muchos, Estados Unidos y Canadá se lo están tomando muy en serio. ¿Qué hemos hecho en México? Bueno, yo te diría, cuando se hizo la reforma a la Constitución de 2013, en la exposición de motivos se puede ver claramente como uno de los objetivos fundamentales que se tenían para hacer esa reforma era buscar que México pudiera tener una mayor participación de energía renovable en su matriz y que las empresas del Estado fueran modernizadas y se convirtieran, digamos, en empresas de energía del siglo XXI. Esa era la intención, se empezó, digamos, a implementar esa reforma, pero luego llegó esta administración y simple y sencillamente la detuvo en seco. En seco. Nos paramos en seco. Pasamos de ser una de las primeras 10 economías en donde había la mayor inversión de energía renovable a las 60 y tantas. Está cerrado hoy ese nicho. No solo eso, a Pemex se le obligó, literalmente se le obligó a refinar petróleo sin modernizar sus refinerías. El resultado, por ejemplo, es Cadereyta, que está envenenando a Monterrey porque no tiene equipos para procesar el azufre que viene con nuestro petróleo. Entonces, ¿dónde está México hoy? En un lugar muy triste, sin ningún tipo de esfuerzo, no solamente sin esfuerzo, yo te diría, haciendo esfuerzos por lo contrario, ¿no? Contaminando, digamos, sin ningún control, dejó a las empresas del Estado sin exigirles nada en materia de control de emisiones, detuvo por completo la inversión privada en energía renovable. Ya no hay instituciones exigiendo a todo el mundo que se descarbonice, como la Semarnat, por ejemplo. Ya no hay ni siquiera mediciones serias de los gases de efecto invernadero que emiten que emite nadie, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos hoy? En la oscuridad total. Justamente me están comentando precisamente lo que estás diciendo. Oye, el TEMEC traía obligaciones serias para México. Digo, obviamente ha firmado más acuerdos como tú lo señalabas, pero me están comentando, el TEMEC impuso a México una serie de políticas a favor de las energías renovables, mejorar el ambiente y obviamente condenó lo que era el exceso de energías fósiles. Estados Unidos y Canadá son nuestros socios y ahí, ¿qué van a hacer ellos cuando en un momento vean que nosotros no estamos haciendo nuestra chamba? Sí, mira, el TEMEC, digamos, reconoció la Constitución como está en materia energética. Y esto implicaba esencialmente que cualquiera podía solicitar un permiso y generar energía eléctrica con fuentes renovables, si así lo quería. En estricto sentido, el problema que tenemos hoy con el TEMEC es que no se está respetando lo que dice el TEMEC en materia de energía. No le están dando a las personas que quieren permisos para generar, no se los están dando.
ya no se hicieron subastas para que la CFE comprara energía barata del mercado y además limpia, en fin. Entonces, hay pendiente de definir un conflicto con el TEMEC que el gobierno del presidente Biden presentó, digamos, presentó a la Secretaría de Economía, la USTR presentó una inconformidad, digamos, que está pendiente de definir el famoso panel tendría que tomar una decisión sobre si hay o no hay un conflicto con el TEMEC, con la política energética vigente que tenemos hoy. Entonces, pues ese peligro ahí está. Mi opinión es que sí, lo he dicho en otros foros, sí hay una violación al TEMEC, y pues está pendiente que el gobierno de los Estados Unidos continúe digamos, avanzando a fin de resolver ese conflicto. Ok, ahora también la gente me está señalando, ok, viene una situación política en este año que son las elecciones. Dentro de En lo los que dos países. de los dos países, efectivamente. Sí. Dentro del, bueno, y además de muchos otros países que curiosamente se juntan este año, ¿no? Pero estamos Ajá. hablando de este tema. Dentro de lo que estamos viendo en los dos países, hay cambios en la política impuestos por los candidatos. Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿seguirán igual? ¿Habrá más restricciones? ¿Habrá menos restricciones? ¿Qué vendrá en Estados Unidos? Y en México, ¿qué se vislumbra Claro. considerando las tres plataformas políticas que hay de de los frentes? Claro, mira, yo no soy una experta en geopolítica ni en temas que tengan que ver con el exterior, pero sí te puedo decir que Donald Trump, mm, digamos, mantiene su posición de hay que aprovechar los hidrocarburos que están en el subsuelo norteamericano, ¿no? Que para Donald Trump los hidrocarburos son una fuente de riqueza importante que hay que aprovechar, eh, que no hay nada en su discurso que te haga pensar que va a continuar dando, o sea, que está en su preocupación impulsar la energía renovable, ¿ok? Sin embargo, la, es una realidad que para Donald Trump también es una preocupación el rol de China y el rol, o sea, digamos, esta relación deteriorada entre los Estados Unidos y China existe y es un foco de preocupación de quien sea el presidente de los Estados Unidos a partir de noviembre de 2024. Quien sea, tiene que continuar, digamos, buscando la oportunidad para que los Estados Unidos recuperen su liderazgo. Ese es un objetivo de Biden o de Trump. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, pues en el pasado Trump impuso aranceles, Biden se ha ido más por el lado, digamos, de impulsar la economía de los Estados Unidos y de otorgar todos estos programas que te digo que tienen subsidios. Me parece a mí que sí podríamos esperar que para Donald Trump, digamos, la relocalización también resulta interesante, también resulta atractiva, porque ya se demostró que las cadenas de suministro se rompen, como pasó con el COVID, y entonces el mundo entero se pone a temblar, ¿no? Sin embargo, sí, yo te diría, parecería, los analistas internacionales coinciden en que ninguna elección de las muchas que van a llevar a cabo este año en el mundo es más importante que la de los Estados Unidos, pues por la influencia que tiene esa economía, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo que te puedo decir de qué pasaría con Trump. ¿Qué pasaría en México? Mira, eso es muy fácil para mí de analizar, porque primero ya tenemos 5 años de una política energética nacionalista operando. Y sabemos que Claudia Sheinbaum avala la política energética de Andrés Manuel. ¿Por qué lo sabemos? Pues porque lo ha dicho públicamente, porque fue al Parlamento abierto a apoyar la propuesta de cambio constitucional que hizo Andrés Manuel en el 2022
para que la CFE se quedara con todo el mercado eléctrico, en una ley que además daba prioridad a las plantas de combustóleo, ¿no? Entonces, todo eso lo ha apoyado Claudia Sheinbaum. Me parece entonces que si ella apoya completamente lo que ha hecho el presidente, es cierto, ella dice, y ahora en este proceso electoral, ella lo ha dicho, pues a mí me preocupa mucho la transición energética, yo soy científica y me interesa la transición energética y tiene una mesa de energía que está viendo ahí cómo hacer para que haya más renovables en México. Sí, todo eso es cierto. Sin embargo, yo te diría las diferencias están en el cómo. Para la candidata, para Xóchitl Gálvez, su planteamiento es se tiene que respetar la Constitución y las leyes. Para Claudia Sheinbaum hay que cambiar la Constitución. Por lo menos es muy clara para efectos de lo que busca Andrés Manuel en materia de la Corte. Y pues el famoso 5 de febrero, ¿no? Se espera la propuesta del presidente de cambios constitucionales que incluyen la desaparición de los órganos autónomos, y esto es, de los órganos reguladores en materia energética. Entonces, si Claudia Sheinbaum apoya esos cambios, pues bueno, pues yo te diría entonces, pues sí, vamos a decir que las dos quieren la transición energética, pero una con, digamos, esta imposición del Estado te dice cómo, te dice cuándo, te dice con quién, te dice por qué, te dice todo, y la otra con lo que dice hoy la Constitución, que es, pues si tú quieres participar en las áreas que la Constitución dice que puedes participar, cumple con tus requisitos y adelante. Complicado se ve el camino, pero ahora te pregunto, suponiendo Sí, que se respetara la Constitución sí, posteriormente, o sea, en el México, en el siguiente sexenio, ¿qué sí, tendríamos que ver de los órganos y cómo trabajaría México en favor de cumplir la Constitución y los acuerdos internacionales? claro. Yo te diría, ¿cómo hacer para que México, esto se liga directamente, más que cumplir con acuerdos internacionales, que sí, que ya nos fuimos a comprometer sin duda, este, se trata de que México, de que los que menos tienen tengan más oportunidades y que todos podamos respirar, ¿verdad? Así de elemental está esto, hay que defender, lo dijo Xochitl, la vida, la verdad y la libertad. Entonces, queremos defender la vida porque, te repito, el Monterrey está respirando azufre. Aquí la termoeléctrica de Tula nos tiene como nos tiene históricamente. Entonces, se trata de defender la vida para poder respirar un aire más limpio. Se trata de defender la verdad porque las empresas del Estado están quebradas. Las dos pierden dinero. Entre las dos han perdido. Fíjate, a Pemex lleva perdidos entre enero del 19 y septiembre, perdón, del 23, ha perdido 1.1 billones de pesos, pero además le hemos hecho transferencias por 865 mil millones. O sea, estamos llegando a los 2 millones de pesos que nos ha costado esta administración Pemex. Y eso quiere, a pesar de todo ese dinero que representa todo el gasto estimado en educación y en salud de 2024, además de eso, Pemex pues ya no le puede pagar a sus proveedores, ya no le puede pagar a sus acreedores, ya no le paga a nadie. Eh, Está totalmente quebrada, la quebró este gobierno y pues vamos, ni pensar en que pueda disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Así como está. Y CFE, que depende su matriz eléctrica en un 60% de los hidrocarburos, y mandó a hacer un montón de plantas de generación a gas natural, pues mira, le hemos pagado de nuestros impuestos casi 400 mil millones de pesos de subsidio y ha perdido casi 100 mil millones de pesos a pesar de todo esto, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos? Estamos en un lugar muy desafortunado, tenemos que corregir todo esto
a una velocidad tremenda. ¿Qué dice la Constitución? Pues hay que ponerlos en principio a concursar todos sus contratos, hay que ponerlos, hay que darles dinero para que hagan cosas que sí sirvan, por ejemplo, controlar las emisiones de metano en el caso de Pemex, por ejemplo, ampliar las líneas de transmisión en el caso de CFE, modernizar la distribución en el caso de CFE. CFE podría hacer mucho dinero aprovechando la distribución eléctrica moderna, pero no lo quiere hacer, a fuerza quiere hacer cosas para las cuales pierde dinero. Entonces, hay que hacer todo esto, la Constitución lo permite, no necesitamos hacer nada más que aplicar las leyes, y eso sí, se necesita una visión de país, eso sí, se necesita altura de miras, se necesita visión de Estado, se necesita una visión integradora que entienda todo y digamos que hay que salvar a Pemex y a la CFE, sí, sí hay que salvarlas, y hay que ayudar a los mexicanos para que podamos respirar el aire limpio y podamos pagar menos por nuestra energía eléctrica porque nos cuesta muy caro. No importa que recibamos subsidio. Lo que vemos los mexicanos cada mes es que las tarifas suben porque el presidente dijo que las tarifas y la gasolina iban a subir todos los meses con la inflación. Qué fuerte. Rosanetti, me están pidiendo favor al público que si les pudiéramos hablar un poquito de ti en cuanto a tu perfil, cómo has desarrollado tu experiencia, sobre todo en materia energética. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Pues mira, yo estudié finanzas y tengo una maestría en finanzas también por la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo llegué a la Comisión Reguladora de Energía en el año 2000, como mencioné, yo fui antes, o sea, mi formación financiera me llevó al sector financiero mexicano. Yo trabajé en la bolsa, en diferentes casas de bolsa, como analista de acciones, digamos, de capital accionario de empresas cotizadas en bolsa mexicana. Y después, en el año 2000, llegué a la Comisión Reguladora de Energía. Ahí trabajé 13 años, ahí pude ver, digamos, implementar la regulación, la nueva regulación que venía del cambio legal eh, al artículo 20, al entonces artículo 20, al extinto artículo 27 constitucional, que permitió la participación de iniciativa privada en transporte, distribución y comercialización de gas natural. Entonces yo me formé en el gas natural. Trabajé en la Comisión Reguladora de Energía 13 años. A principios de 2013 me integré a la Secretaría de Energía, primero a la Subsecretaría de Electricidad, ahí estuve al frente de la Dirección General de Generación y Transmisión Eléctrica, y después, con los cambios que hubo en ese momento, eh, me moví a la Subsecretaría de Hidrocarburos y ahí estuve al frente de una unidad que fue la responsable del desarrollo, digamos, de la política pública, la política energética, que hacía falta para tener mercados de gasolina y diésel, de gas natural y de gas licuado de petróleo. En noviembre del 2018 salí del sector público y desde entonces soy consultora en materia de política energética y regulación energética. Soy miembro del IWF Capítulo México. Soy parte de un grupo de 20 mujeres que creó Voz Experta. Rosanetti, si me haces favor de decir que es IWF, que ya me lo preguntaron. Claro, con mucho gusto. El International Women's Forum, Capítulo México. Perfecto. Rosanetti, algo que, bueno, además de que algunas personas ya te están mandando saludos en las redes sociales, lo cual pues te hace más popular que yo. A mí nunca me mandan saludos y a ti sí ve nada más. Pero bueno, hay algo que me llama mucho la atención, Rosanetti. Sí. ¿Cómo en un momento dado, como mexicanos, realmente cómo podemos imaginar un futuro más atroz? Es decir, tú me decías que iba a haber sequía o iba a haber más situaciones como el Otis. Pero perdóname, es que me están diciendo aquí, es que de imaginarlos todo sobre Acapulco, todo sobre las costas, ¿cómo debemos de esperar eso? Y también me dicen, oye, ¿y los microsismos y los sismos que se han dado también tienen algo que ver con esta situación? Mira, no te sé decir si los microsismos, o sea, lo que te puedo asegurar es que el planeta entero ha sufrido un gran estrés, digamos, por este uso irresponsable
que se ha tenido en el manejo de nuestros recursos. Todos necesitamos entender el proceso, o sea, yo diría, más que apanicarse, hay que conocerlo, hay que saber los riesgos que nos amenazan y hay que entender qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer todos? Consumir menos energía. Buscar la posibilidad, digamos, primero, pues el agua, por lo que más quieran, cuiden el agua. Es en serio que hay que cuidar el agua. Y sí, todos vamos a tener que ir modificando ciertos hábitos. Es muy probable que este gusto que tenemos los mexicanos de bañarnos diario no lo vayamos a poder cumplir en muy poco tiempo. El tirar el agua, el usar un vaso para cepillarnos los dientes, el consumir menos carne, por favor, no consumir plástico de un solo uso, eso es fundamental. El tener control sobre nuestra basura, esta idea de que nos llevamos la basura a donde sea que la tiremos y desaparece, pues es falsa. La basura no desaparece. Entonces hay que tener un uso muy responsable y reutilizar todo lo que se pueda. Caminar un poco más, usar otros medios de transporte alternativos que impliquen, digamos, pues una de las cosas que todo el mundo me dice, si hubiera un buen transporte público, eso usaría. No, hay que usar el transporte público, hay que hacerlo lo más que se pueda. Y, 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 digamos, hacernos responsables de nuestro impacto al planeta Tierra, ¿no? Yo creo que se puede hacer mucho, cada quien. Hay una serie de calculadoras de la huella de carbono, están en red. Métanse nomás para que vean lo que a cada quien hace con su forma de vida y verán que hay muchísimo espacio para disminuir. Perfecto, Rosanetti, nos quedan 4 minutos de entrevista y te voy a empezar con la pregunta que normalmente hago al final. En tus propias palabras, Rosanetti, ¿quién eres? Yo soy una mexicana feminista, profundamente enamorada de mi país y de mi marido. Ay, qué convincente soy yo eso. Y la última pregunta que me gustaría que hicieras es, ¿puedes hacer una invitación a la gente a que realmente pensemos más en el mundo que ¿Cómo no? en la frugalidad o en las cosas que son de alguna manera nos están afectando? Sí, sin duda. Yo les diría desde que empecé a estudiar el fenómeno del cambio climático, entiendo mucho, sobre todo a las juventudes que viven apanicadas. Si cada uno de nosotros ha tenido su oportunidad de vida, lo menos que podemos hacer es crear condiciones para que los que vienen también la tengan. No se vale argumentar que es culpa de otro, argumentar que si los demás no hacen, argumentar que le toca al gobierno. Nos toca a todos. Este es un problema que generamos entre todos y ahora lo vamos a solucionar. Se puede, ¿eh? Se puede. Pero sí requiere un compromiso voluntario, consciente de cada uno de nosotros. Los invito a que salvemos al planeta. Perfecto. Hay comentarios que me están haciendo, te los dejo nada más de tarea. Me decían, ojalá que algún día puedas hablar de los impactos de la energía y en la minería que se están dando, la forma de que a través de la energía podamos racionalizar los consumos en casa y finalmente algo que es básico, ¿qué harías con CFE y qué harías con Pemex? Eso es lo que me están diciendo. Pues bueno, claro. Me encantaría que... Bueno, nada más contesta la última. ¿Qué harías con CFE y qué harías con Pemex antes de irnos? Hay que salvarlas si se pueden salvar. Todavía están a tiempo, hay que salvarlas. Para empezar, digamos, dejando de obligarlas a que hagan cosas para las que no sirven. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Reitero, te están mandando más saludos que a ti en un día que a mí los que me han mandado en 11 años, pero eso significa que te quieren y que eres bastante reconocida. Muchísimas gracias, Rosanetti, sobre todo gracias a ustedes que nos han seguido. Esto ha sido en tus propias palabras. Hasta la próxima. Despídete, Rosanetti. Hasta luego. Muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias y gracias, reitero a ustedes. Gracias por vernos.